Bullying, acoso escolar al acecho. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Salud de Chile Podcast. Para esta oportunidad reflexionaremos sobre un tema alarmante. El bullying o acoso escolar se ha convertido en una grave problemática mundial y local, y es que la última década ha generado gran alerta y preocupación, especialmente en las comunidades educativas y en los cuidadores de niños, niñas y adolescentes. Es así que no se puede desconocer que los casos de suicidio por bullying lamentablemente son cada vez más frecuentes. La UNESCO sostiene que 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en el mundo sufre de bullying, concentrándose los casos entre quinto básico y primero medio. Situación que tiene la potencialidad de empeorar, debido a que las redes sociales son cada vez más masivas y un canal que facilita el alcance y difusión del acoso. Y por otro lado, se está restableciendo la presencialidad en los colegios. Entonces, para profundizar en este tema es que nos encontramos con el profesor Camilo Morales, quien es psicólogo y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y además es coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias en la misma casa de estudio. Muchas gracias, profesor Camilo, por estar hoy día con nosotros. Vamos a partir por aclarar algunos conceptos claves en esta temática. ¿Qué es el bullying o acoso escolar? ¿Cuáles son los tipos que existen? ¿Hay algunos de estos que provoquen mayores complicaciones? Sí, bueno, primero agradecer la invitación, Bárbara, felicitarlos por el programa y saludar a las personas que nos van a escuchar sobre este tema que sabemos que es de mucho interés, mucha importancia hoy día. Bien, un poco yendo a tu pregunta, una forma de definir el bullying o el acoso escolar tiene que ver con comprenderlo como una forma de violencia y de discriminación que se da en el contexto de los espacios educativos, ¿ya? Y fundamentalmente, digamos, va a afectar el bienestar, el desarrollo integral y en definitiva es una forma también de negación del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Y eso básicamente porque lo que se produce son diferentes formas de agresión y también de discriminación que apuntan ¿no? a las características de las personas, ¿no? Su orientación sexual, sus opiniones, su condición de salud, su nacionalidad, ¿ya? Y en ese marco, y esto yo creo que es muy relevante, hay que entender que el bullying no solamente es un asunto, digamos, que si bien es un fenómeno que se da entre pares en el contexto de la comunidad educativa, no solamente afecta a la víctima y al victimario, sino al conjunto de la comunidad educativa. ¿Ya? Estamos pensando en los otros compañeras y compañeros, en las y los docentes, en la familia, a todo el conjunto, ¿no? Y el otro elemento que yo creo que es muy relevante para entender su definición, ¿no? Es que son situaciones, conductas, comportamientos que se dan de forma repetitiva, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? No es un evento puntual, aislado, que evidentemente va a acontecer en el contexto, digamos, del espacio educativo, sino que como un conflicto, digamos, sino que son situaciones repetitivas que recaen sobre una determinada persona y eso puede ser de forma física, de forma material, de forma psicológica principalmente, como algunas de las principales formas en las que se manifiesta. Perfecto. Y en esa misma línea también va el cyberbullying, como la parte Así también es, psicológica. así es, sí. Bueno, en ese sentido ya de los factores asociados, ¿cuáles son los que favorecen estas prácticas de bullying? Sí, mira, siguiendo un poco con la idea anterior, ¿no? De que este es un ámbito que no se puede reducir solamente a las características individuales de las niñas o los niños o de las familias, ¿ya? Que evidentemente hay estudios e investigaciones que vienen a caracterizar, por decirlo así, ciertos elementos individuales, personales y familiares que están, digamos, como elementos de riesgo, ¿no? Que se asocian a bullying. Si bien está eso, sí me parece como una primera cuestión que habría que poner como elemento general para entender esta problemática, que estamos frente a una cuestión que también es de carácter social y cultural, ¿ya? Es decir, que también el modo en cómo se establecen ciertas formas de convivencia al interior de los colegios, las escuelas, también es una expresión, un reflejo de un tipo de convivencia social que hemos naturalizado
normalizado y hemos legitimado, ¿ya? Y fundamentalmente tiene que ver con cuestiones vinculadas a la competitividad, al individualismo, a que el abuso es una conducta que de alguna forma se valida para alcanzar ciertos logros o fines. Entonces, en ese contexto es donde también me parece súper importante tener ese antecedente, ese elemento, para no solamente llevarlo a una cuestión de las características personales, tanto de los niños como de las familias, respecto de factores de riesgo que pudieran estar asociados, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque para justamente, eso probablemente lo vamos a comentar más adelante, para poder abordar este tema, la simple, digamos, actuación reactiva, ¿no? O individual, digamos, de enfrentamiento del problema, no va a permitir, digamos, que esto pueda ser prevenido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, contextos, ¿no? Donde no se promueven los buenos tratos entre los niños y los adultos, donde se tolera o se naturaliza formas de relación al otro basadas en el sometimiento y la dominación, donde existen pocos espacios para hablar, conversar, poner en común los conflictos, las diferencias. Bueno, esos son en definitiva factores que favorecen este tipo de prácticas al interior de las comunidades educativas. Perfecto. Ahora pensando en el perfil de la víctima o el victimario, porque también pasa que muchos apoderados o cuidadores tienen estas inquietudes. Entonces, ¿cuál es el perfil de la víctima? ¿Cuál es el perfil del victimario como para estar atentos? Sí, bueno, lo que yo tendría también ahí como elemento, como un antecedente importante para responder a esa pregunta, es que hay que entender que todas las situaciones de acoso escolar están configuradas, están constituidas por dinámicas donde van a existir distintos roles y actores que no solamente implican a la víctima y al victimario, ¿ya? Y en ese sentido, como decía antes, hay que comprender que esto se da en una dinámica donde van a predominar ciertos valores y ciertas formas de resolver de los conflictos, ¿no? Donde yo diría que un eje importante es el hecho que se configuran y se vuelven naturales formas de relación de poder, ¿ya? Que se basan principalmente en la obtención de un determinado estatuto dentro de la comunidad, ¿ya? Y por lo tanto de un determinado posicionamiento de poder al interior de un grupo, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, yendo, digamos, a la distinción entre la víctima y el victimario, uno podría pensar que en esa dinámica, ¿ya? La víctima suelen caracterizarse, ¿no? Por ser sujetos que precisamente no tienen, por un lado, del todo resuelto su propia valoración, ¿ya? Porque esos son procesos que no, son diferentes, digamos, en cada persona, y por lo tanto quedan mucho más dependientes y expuestos al reconocimiento y la aprobación del otro, y por lo tanto también en una situación de mayor vulnerabilidad. Junto con eso, también se da que tienden a ser personas que muchas veces adhieren a ciertos intereses o tienen ciertas características, ¿no? Que son en el contexto de lo que da estatus, digamos, en esa comunidad, como cuestiones que no son valoradas, ¿no? Interés por alguna serie de televisión, por algún estilo de música, por alguna cuestión vinculada a, no sé, a los videojuegos, qué sé yo. Bueno, esas diferenciaciones muchas veces no van a ser tan valoradas en ciertos espacios. Versus, ¿no? Que en el caso del victimario, lo que se ha observado, digamos, es que tienden, digamos, a ser personas, ¿no? Que buscan, digamos, y tienen un poder importante dentro de la comunidad. Y eso es complejo porque de alguna forma también el contexto, los padres, incluso los adultos se identifican con este lado como narcisista y dominante que tiene el victimario, ¿ya? Y por lo tanto se genera también cierta tolerancia a este modo de ser, digamos, de poder posicionarse, digamos, desde una forma de dominio, ¿no?
Y en ese sentido, claro, ahí de las cosas que la literatura describe, ¿no? Es que tienden a ser personas que toleran y legitiman la violencia como una forma de resolver los conflictos, que en el espacio familiar tienen formas agresivas para relacionarse con los padres y con los hermanos, tienen poca empatía. Esas son como algunas de las características que la literatura describe en el caso de los victimarios o de los agresores. Perfecto. Cuando decías que la víctima tenía esta suerte como de poca valoración, ¿te refieres como a baja autoestima? Exactamente, Ya, claro. Una baja autoestima, un conflicto ahí también con su propia identidad, digamos, de poder validar aquellas cosas que lo definen, que le interesan, etc. perfecto. Bueno, y ahora como un poco más como en el detalle, ¿cómo identificar si mi hijo o hija está sufriendo de bullying, acoso escolar? Sí, sí, bueno, esto es muy importante. Yo diría que hay como tres ámbitos, tres dimensiones que habría que poder tener presentes, ¿no? Y que nos dan señales de que puede haber una situación que está afectando a una hija, a un hijo, ¿no? El primero tiene que ver con el nivel de la salud física, ¿ya? Y que muchas veces se traduce en diferentes manifestaciones somáticas, ¿no? Que van desde problemas digestivos, problemas vinculados a la alimentación, expresiones de fatiga, de agotamiento, trastornos del sueño, ¿no? Eso como en el plano de la salud física. Desde el punto de vista de los elementos emocionales o psíquicos, digamos, lo que también se observa es eh, bueno, cambios de ánimo repentinos, ¿ya? Expresiones, digamos, de falta de confianza en sí mismo, desmotivación, culpabilización, soledad, son, digamos, algunas señales que los adultos tendríamos que estar atentos, digamos, si es que empiezan a aparecer en el caso de los niños. Y finalmente cuestiones del orden de lo relacional, de lo vincular, ¿no? Poca comunicación, aislamiento, desinterés de participar de ciertas actividades que involucran, digamos, a las compañeras y los compañeros. Esas pueden ser algunas señales, digamos, en estos tres ejes que habría que tener presente de parte de los adultos. Perfecto. Ahora, ¿qué hacer nosotros como padres, madres, cuidadores de niños, niñas y adolescentes si detecto que mi hijo o hija sufre de bullying o si lo ejerce? Sí. Bueno, ahí yo creo que es súper importante, a propósito de la pregunta, tener como en vista esta doble dimensión del bullying, ¿no? Los niños que son víctimas, que sufren bullying, pero también los agresores o los niños, niñas que eventualmente ejercen bullying, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque desde un punto de vista también de la prevención, y no solamente, digamos, de la intervención, digamos, cuando detectamos estas situaciones, es que en general existe una preocupación principalmente porque los hijos, las hijas no sean víctimas de bullying, ¿ya? Yo diría que esa es como donde se concentra principalmente del lado de los adultos el estar preocupados de que un hijo o una hija no quede expuesta a situaciones de abuso. Pero nos preocupamos poco de estar atentos, de ser sensibles, de poder monitorear de cierta forma que los niños no se transformen en agresores, ¿ah? Y esa parte también es muy relevante, digamos, no perder de vista. En el caso, digamos, de presentarse una situación que implique, ¿no? Que un hijo esté, digamos, sufriendo bullying, yo creo que una de las primeras cuestiones que es importante es preocuparnos por el niño, por la niña, ¿no? Y eso tiene que ver con poder generar espacios de escucha, de confianza, el adulto que pueda, digamos, transmitir empatía frente a lo que va a escuchar, lo que el niño o la niña tiene que contarle. Es muy importante también evitar culpabilizar, ¿no? Generar, digamos, discursos que generen que los niños se sientan como responsables de que les pasen estas situaciones abusivas, ¿no? Y que muchas veces en la propia angustia de los padres aparecen ese tipo de respuestas, como si la sola voluntad de un niño pudiese evitar haber caído en una situación de agresión por parte de otros niños, ¿ah?
cuando hay un sistema, hay una dinámica, ¿no? Como hablábamos antes, que opera y que hace muy difícil, digamos, a quienes reciben la agresión poder salir de ahí, digamos, ¿no? Recabar información, yo creo que eso también es muy importante, y transmitirle, digamos, a los niños que esto es un problema que van a resolverlo juntos, ¿ah? Que lo van a enfrentar de manera conjunta, pidiendo apoyo, ayuda a la comunidad, digamos, del colegio, ¿ah? Y ahí viene, yo creo que una segunda parte que tiene que ver con cómo los adultos, los padres, generan una relación con el colegio que sea informar, digamos, de la situación con tranquilidad, pero también con seriedad, respecto de que esta situación afecta el bienestar de sus hijos. Tratar de construir un plan de trabajo juntos, ¿ya? Para abordar la situación y estar de cierta forma, de forma permanente, diría yo, de tratar de ir haciendo un seguimiento conjunto con el colegio, digamos, de cómo se va resolviendo, digamos, esta situación a partir de las acciones que se hayan definido de forma conjunta. Eso Perfecto. principalmente. Ya, y ahora que también hablamos de mucho de la comunidad escolar, me gustaría que pudiéramos abordar cuál es el rol de la comunidad educativa, considerando los pares, los docentes, los apoderados, los testigos, que pueden ser todos estos sujetos, y de la institución escolar en sí, en esta Sí, problemática. claro. Mira, acá hay algo que es bien interesante, que habría que poner como contexto, y que tiene que ver con que del año 2011 existe, digamos, entró en vigencia lo que se conoce como la Ley sobre Violencia Escolar, ¿ya? En nuestro país, ¿ya? Y eso es importante porque da cuenta de que esta es una temática, digamos, que debe ser que es de preocupación de la política pública, ¿no? Y del Estado, en definitiva, ¿ya? No es solamente una cuestión que se reduce simplemente como al ámbito de las relaciones personales e individuales, sino que habla, digamos, de que hay una preocupación del Estado. Y esa ley, una de las cuestiones que plantea precisamente es que las comunidades educativas tienen la tarea, digamos, de poder implementar planes, programas que de alguna forma permitan, ¿no? Avanzar en mejorar la convivencia escolar, ¿ya? Y ahí creo que hay un desafío súper importante para toda la comunidad, digamos, de qué entendemos por la implementación de planes y programas de convivencia escolar, ¿ya? Y lo primero tiene que ver con no solamente quedarnos del lado de la construcción de un reglamento y de la aplicación de sanciones frente a este tipo de situaciones, que lamentablemente, diría yo, ha sido uno de los pocos fuertes que ha tenido la implementación, digamos, de esta perspectiva, ¿no? O sea, una perspectiva que intenta resolver el tema del bullying, ¿ya? Desde un enfoque basado en la sanción y el control, ¿ya? Yo creo que ese ha sido lamentablemente como un énfasis que se le ha dado. Versus, ¿no? El avanzar, ¿no? A una construcción que uno podría llamar de convivencia escolar democrática y que se base en la prevención de este tipo de situaciones, ¿ya? Y ahí es donde es importante que en todo este proceso de construcción de planes, de programas, de acciones que se vayan implementando y que deben de alguna forma responder a una pregunta que es qué tipo de comunidad educativa queremos construir, qué tipo de valores queremos transmitir, qué esperamos de las niñas y los niños, digamos, que se forman y participan de este espacio. Bueno, todas esas preguntas no pueden ser resueltas simplemente por el equipo directivo y los docentes, ¿ah? Son discusiones que tienen que abrirse a la comunidad, ¿ah? Y ahí yo creo que hay desafíos importantes de cómo se involucran, digamos, a los apoderados en esos procesos de construcción, de producción de planes y programas, y también a las y los estudiantes, ¿no? Que muchas veces quedan más bien como receptores pasivos de este tipo de políticas y participan súper poco y sus opiniones en este tipo de cuestiones son fundamentales, ¿no? Y ahí hay un paso importante que dar y que también da cuenta finalmente de qué lugar, qué estatuto tienen los estudiantes en el poder también aportar a la construcción de espacios democráticos de convivencia escolar. Perfecto.
Ahora lo que no hemos conversado mucho es referente a las consecuencias y el impacto que el bullying escolar puede ocasionar en la vida de estos niños, niñas y adolescentes, como en el ahora y en el futuro. Sí, sí, bueno, eso es muy importante. Yo diría fundamentalmente que el impacto es un impacto en su desarrollo integral, ¿ya? En el caso de los niños que son víctimas de bullying y por lo tanto se ha observado también en la literatura, en las investigaciones, que es una cuestión que puede afectar en el largo plazo a la construcción de su identidad, a su desarrollo emocional y social. Pero, y esto también es importante, también el impacto se observa a nivel de quienes son agresores o victimarios, ¿ah? Donde también se ha visto, ¿no?, cómo se van de alguna forma manteniendo estos patrones de conductas agresivos, disruptivos, que van también disminuyendo la capacidad de comprensión de lo moral, de la empatía. Se va de alguna forma también estableciendo una dificultad de estas personas de poder integrarse de forma adecuada a la vida social, ¿ya? Y en definitiva hay que entender que esto es el impacto más allá, digamos, de las personas, de los individuos, también va a afectar a la comunidad, ¿ya? Sobre todo cuando se van naturalizando estas formas de relación o de resolución de los conflictos, ¿no? Entonces, es un problema que hay que mirar de forma integral y que afecta al desarrollo integral de las personas. Bueno, y más aún cuando en los últimos años hemos visto casos de suicidio de niños y de adolescentes por estas causas. Entonces también es Así algo es, que ha alarmado bastante a la población en el último tiempo. Bueno, y sí. ahora como para ir cerrando un poco este tema, ¿qué hacer? Que ya lo hemos más o menos tirado esbozos ya de esta respuesta, pero ¿qué hacer individual y colectivamente para prevenir estas prácticas de bullying escolar? Ya hablamos bastante como de la coordinación, de la convivencia escolar, adulto, apoderado, etcétera, pero también como desde lo individual. He visto mucho, como, por ejemplo, obviamente tener más comunicación con nuestros niños y niñas y adolescentes, como preguntarles cómo te fue, pero cuando uno les pregunta cómo te fue, generalmente es como bien, y no hay una respuesta más elaborada. Entonces, ¿cómo hacer nosotros como madres, padres y cuidadores, como de repente dirigir mejor las preguntas? ¿Qué fue lo que más te gustó en el día? ¿Qué fue lo que menos te gustó? Etcétera. Sí, bueno, yo creo que una de las cuestiones que de alguna forma abre tu pregunta de qué hacer individual y colectivamente tiene que ver, creo yo, con mirar y pensar y reflexionar sobre cómo los adultos nos estamos relacionando con los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Y ahí yo creo que a propósito de este juego, ¿no?, de preguntas y respuestas monosilábicas, yo creo que, bueno, es una expresión justamente de un tipo de forma de relación que no solamente habla por ejemplo, de la adolescencia y sus características, sino también cómo los adultos generamos confianza y generamos espacios de intercambio afectivos, contenedores, empáticos con las experiencias de los niños. Y ahí muchas veces no solamente la estrategia pasa por preguntar, sino también por hacer señales de reconocimiento de cuestiones que uno observa del otro, ¿no? Hoy día te veo que llegaste contenta, contento del colegio, parece que lo pasaste bien, o me he fijado que en el último tiempo te juntas con nuevas amigas o amigos, o has hecho nuevos amigos, o también poder dar cuenta, ponerle palabras a ciertos estados anímicos que a lo mejor nos preocupan o nos inquietan y que pueden ser justamente una señal para el niño, para la niña, para el adolescente de que hay un adulto ahí que está observando, que está atento, que está disponible, que son otras formas, digamos, de hacer presencia, ¿ah? Que no es solamente una presencia desde el control, que muchas veces es la manera en que terminamos reproduciendo ciertas formas de ejercer la parentalidad y eso genera distancia, ¿no? Yo creo que tanto a nivel familiar como a nivel de la comunidad educativa, como para resumirlo, yo creo que es importante el entender que los adultos podemos ofrecer, por un lado, estructuras de seguridad para los niños y los jóvenes, y también transformarnos en referentes que se vuelvan referentes que estén disponibles para conversar y también para resolver los problemas, ¿ah? Yo creo que muchas veces las niñas, los niños, los adolescentes
no se atreven, digamos, a pedir ayuda porque están estas ideas, ¿no? De la sanción, del control, de una reacción que más bien va a buscar culpabilizar en lugar de apoyar, acompañar, contener. Entonces ahí yo creo que hay harto que hacer a nivel de cómo los adultos nos relacionamos con niñas, niños y adolescentes. Bueno, Camilo, te quiero agradecer enormemente por haber tenido este espacio, haber podido generar este contenido que creo va a ser de vital importancia para cuantificar también la magnitud del problema que está haciendo en este minuto el bullying. Entonces creo que va a ser un gran apoyo educativo para las comunidades y ojalá también aportar en esto, pues en la prevención y en que los niños y niñas ya no sean más maltratados y stop bullying, como también hay un hashtag que por ahí anda dando vuelta. Así que te agradezco una vez más y esperamos que podamos seguir en contacto en futuras intervenciones. Muchas gracias por la invitación y que siga avanzando el programa. Dirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.